Esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de anoche, una más, lo que hace es contribuir con la profundización y la aceleración de la crisis. Ojalá en algún momento de sus desvaríos el presidente de la República, y una de las pocas cosas que lo sostienen precariamente en el poder, como es el Tribunal Supremo de Justicia, se dieran cuenta de que con este tipo de decisiones no se resuelve el problema del desabastecimiento de alimentos, que es cada día peor, ni del desabastecimiento de medicinas, que es cada día peor, ni el costo de la vida, que es cada día más grande, peor, ni el problema del agua, ni el problema de la electricidad, ni el problema de la inseguridad, sino que, al contrario, con la perseverancia, con la persistencia en este esquema equivocado, erróneo, fallido, fracasado, al cabo de 17 años de implementación sin contrapesos importantes y habiendo dispuesto de una cantidad inimaginable de recursos, no obstante todo eso, la crisis, digo, se sigue profundizando y se seguirá agravando. Esta sentencia del tribunal, asida al criterio inconstitucional de que ellos pueden hacer lo que les dé la gana, de que incluso pueden anular la existencia de un poder recientemente electo por sufragio popular, de que incluso se pueden ellos dar el lujo, porque nadie los puede controlar, de interpretar la Constitución contra el propio texto de la Constitución, no puede ser una actitud que no tenga contención ni tenga medida. La reciente decisión, la decisión de anoche, dice simplemente que la Asamblea Nacional no tiene facultad para hacer lo que hizo, negando o desaprobando el decreto de emergencia económica. El cambio, estimados amigos de los medios, es indetenible. Es indetenible porque este gobierno está atravesando una crisis terminal. Nosotros, antes de hacer estas declaraciones, tenemos que ser muy responsables, no sea que decir la verdad siembre desasosiego o desesperanza en Venezuela. No. El gobierno trata de detener a la Asamblea Nacional porque la Asamblea Nacional está cumpliendo con sus funciones. El único organismo del poder público que está haciendo en Venezuela algo para resolver la crisis política, para resolver la crisis económica, para resolver la crisis social, es la Asamblea Nacional por vía de lo que puede hacer, que es por una parte legislar, aún a riesgo de que este mal llamado Tribunal de Justicia, que no es tal sino un pelotón de ejecución judicial al servicio del Ejecutivo, declare inconstitucionales todas las leyes. Ya lo ha anunciado el gobierno, por eso digo que ninguna de estas decisiones son sobrevenidas. Ya decidieron, por órdenes de Nicolás Maduro, que la ley de amnistía será declarada inconstitucional. Bueno, nosotros no podemos inhibirnos de legislar y de aprobar esa ley que está esperando toda Venezuela por la amenaza de que el Tribunal Supremo de Justicia la declare inconstitucional. La ley de vivienda, para dotar a poseedores precarios que son víctimas permanentes del chantaje del gobierno para convertirlos en clientes políticos, que presentó el diputado Julio Borges, es una ley que vamos a aprobar para más bien liberar a los propietarios y que no sigan siendo esclavos de un gobierno atorrante que por otorgarles un programa social al que tienen derecho por ser venezolanos, tengan la titularidad de su vivienda. Esa ley la vamos a aprobar. La ley de cestatica que aprobamos ayer en la primera discusión, ya están amenazando, aunque levantaron la mano porque tuvieron vergüenza y no pudieron por las circunstancias improbarla, le van a poner todo tipo de piedras en el camino para que esa ley no entre en vigencia y así sucesivamente. La decisión que vamos a tomar para anular la designación delictual y fraudulenta de los magistrados expresa el 23 de diciembre retropróximo, ya nos están diciendo que eso lo van a declarar nulo
por más que la decisión se tome en Cámara, porque hay que revocar una decisión no solamente fraudulenta, sino abiertamente violatoria de la Constitución y de las leyes. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia? Actuando de consuno con un ejecutivo que está en situación terminal por incompetente, por corrupto, por ineficaz. Bueno, buscar alguna autojustificación histórica que diga, no pude hacer lo que quise hacer porque me tumbaron. Yo creo que este gobierno está haciendo lo posible para que le den un golpe. No tengo la menor duda, porque es la única justificación histórica que tendrían después de esta derrota y después de este fracaso monumental al cabo de 17 años de haber actuado por la libre sin contrapesos importantes. Perdónenme la imprudencia, pero no es ningún secreto, y Maduro lo sabe, que en factores muy influyentes dentro del propio gobierno hay un movimiento cada vez más fuerte y cada vez más creciente para pedirle la renuncia a Nicolás Maduro como el mal menor. Eso no es ningún secreto. Y que vean sobre todo si los militares retirados en ejercicio de las actuales gobernaciones le han pedido o no la renuncia a Nicolás Maduro. ¿Qué pasó o qué pasa después ahora que el Tribunal Supremo de Justicia dice que el decreto está vigente? Bueno, ahora el gobierno será inexcusable, porque si antes invocó el argumento peregrino y absolutamente falaz de que no podía resolver una tragedia de 17 años, porque hace pocos días la Asamblea Nacional le negó el decreto, ahora que el Tribunal Supremo de Justicia, violando la Constitución, declara vigente el decreto de emergencia económica, ahora el gobierno es inexcusable. Veamos si con el contenido de ese decreto se van a acabar o se van a agravar las colas y el desabastecimiento de medicinas y de alimentos. Veamos si va a disminuir o aumentar la inseguridad. Veamos si va a resolverse el problema del déficit en la prestación de servicio de agua y en la prestación del servicio de electricidad. Pero sobre todo veamos si ese decreto torpe es capaz de resolver el problema de inestabilidad de un gobierno, repito, que está en situación terminal. Adelantándome a alguna eventual pregunta, puedo decir que si antes algunos pensaban que el lapso de 6 meses que nos habíamos dado para buscar una solución democrática, constitucional, pacífica y electoral, lapso dentro del cual algunos pensaban que resultaba casi que apremiante, hoy nadie duda que quizá ese lapso de 6 meses es demasiado largo. Es demasiado largo. Quiero reiterarles que nuestra disposición a contribuir con el cambio que quiere toda Venezuela, no vamos a ceder en ninguna de nuestras facultades constitucionales, aún a riesgo de que un Tribunal Supremo de Justicia que está actuando en violación sistemática de la Constitución, prevalido de un supuesto criterio de que sus decisiones nadie los puede revisar, traten de sostener agónicamente a un gobierno que ya no se puede sostener. Pero que sepa Venezuela que el Tribunal Supremo de Justicia es tan responsable del desabastecimiento, de las colas, de la inseguridad, del auge impune del delito, que a eso deberían dedicarse y no se dedican, a la carestía del servicio de agua, a la carestía en el servicio de electricidad y a todas las inenarrables calamidades que está padeciendo el pueblo venezolano. Ahora no es uno el responsable, ahora son dos. Lo que sí queremos reiterar, a nombre de la directiva, a nombre del cuerpo, a nombre de la unidad y a nombre de la inmensa mayoría del pueblo venezolano, es que mientras este gobierno esté allí donde está, precariamente sostenido, agónicamente sostenido, en vez de procurar una salida a la crisis, todos los males de Venezuela van a empeorar
de manera indetenible. Muchas gracias. Como demostración, como prueba de que estamos tratando con unos filibusteros que ni la palabra respetan, vamos a pasar fragmentos de la intervención que me correspondió hacer en respuesta al mensaje vacuo, insulso, falaz que rindió aquí al presidente cuando vino a presentar su memoria y cuenta anual, donde, por una nota, por cierto, que me pasó el diputado Julio Borges, lo emplazamos sobre la sesión especial para tratar el decreto, porque señalé, había dos interpretaciones, una que señalaba 48 horas y otra 8 días. Y el propio Maduro, a quien lo tenía a mi lado, y el propio Aristóbulo Isturi, y el propio jefe de la bancada del partido de gobierno, dijeron que era 8 días. Y a mi izquierda, cero a la izquierda, por cierto, la presidenta de eso, que es el Tribunal Supremo de ustedes, un cero a la izquierda. Que, por cierto, me citaron, no sé para qué proceso, debe ser para acusarme otra vez de estar incurso en desacato. Que me citen que yo voy. Eso sí me va a oír. Ojalá me citen para que me escuchen. Ojalá tenga el arrojo, el coraje, la dignidad de escuchar lo que ella se merece, que se le diga en su cara, por haber pervertido y puesto por el suelo un poder fundamental que ha debido garantizar más bien el equilibrio democrático. Pero en ese video se va a ver claramente, que no ha sido falta de disposición del Poder Legislativo, sino todo lo contrario. Un gobierno forajido, un gobierno que ha destrozado a Venezuela, un gobierno que quiere robarle el futuro a nuestros jóvenes, un gobierno que además de los N delitos cometidos por muchos de sus altos jerarcas y funcionarios que se mantienen en la impunidad, ha cometido el peor de los delitos, que es tratar de acabar con un país como Venezuela, que tiene perfecto derecho a recuperar su futuro. Ustedes van a ver en ese video esta carga. También vamos a acudir desde luego a las instancias internacionales. Ya no queda duda, la categorización de Venezuela en el ámbito internacional, incluso de los gobiernos con pinches que son tales porque han recibido infinitas cantidades de los petrodólares que aquí faltan para comprarle comida y medicina a los venezolanos que están en situación precaria, aún en opinión de esos gobiernos, aún en opinión de esos regímenes, esto es insostenible y el gobierno no puede seguir actuando así. Pero vamos a recurrir a las instancias internacionales, aún a riesgo de que se nos diga, como suelen decir estos forajidos, que somos apátridas, que somos enemigos de Venezuela, que estamos confabulados con el capital internacional, con la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no podemos permitir es que así como este gobierno se ha robado todo o casi todo, se robe también la esperanza de los venezolanos. En la misma medida en que ellos traten de desesperanzar, de deprimir, de entristecer a Venezuela, nosotros los dirigentes de la oposición estamos en obligación de decirle a nuestro pueblo que sí hay futuro, que sí hay esperanza, que sí hay posibilidad de cambio y que todos vamos a tener en el futuro una Venezuela mejor después que salgamos de este gobierno. Vamos a recurrir a los organismos internacionales porque en la OEA y en el sistema interamericano hay instancias para recurrir respecto de las acciones de un gobierno como este. Bueno, pero es que además, repito, no hay que desesperanzarse por esta confrontación que nosotros no hemos provocado, pero que tampoco podemos eludir. Hay una decisión que va a venir pronto y que también van a declarar inconstitucional. Esos magistrados que nos designados exprés en un procedimiento fraudulento, írrito, delictual, el 23 de diciembre de 2015, por la anterior Asamblea Nacional, siguiendo todos los pasos legales vamos a revertirlo, porque esa fue una decisión fraudulenta, no hay currículo, esos magistrados no tienen credenciales, no se respetaron los lapsos, el comité de postulaciones actuó como una casa de mandados del gobierno. Bueno, y los designados fueron personas que deberían estar en cualquier parte si existiera justicia, menos en el tribunal. Jueces que deberían estar presos, pues. Ahora, esa decisión la vamos a revertir a riesgo de que el Tribunal Supremo diga que esas decisiones fraudulentas son legítimas. Y vamos a modificar la ley del Tribunal Supremo de Justicia, porque no puede ser posible que 7 gandules, que 7 zánganos que están en la sala constitucional
prelen o priven con sus decisiones inconstitucionales sobre el voto de esos 200 millones de venezolanos. Eso no puede ser. ¿En qué país del mundo se puede sostener con alguna posibilidad de que a uno le crean que 7 burócratas judiciales que no tienen independencia, que no tienen mérito, que no tienen credenciales, hagan ilusoria la existencia de un poder fundamental del Estado, como es este, que incluso los designa a ellos, porque a ellos les da la cara de que este poder no exista, para sostener, repito, un gobierno que le está haciendo un terrible daño al país. En esta especie de sociedad para delinquir, tienen responsabilidad directa el presidente de la República y el Tribunal Supremo de Justicia. No es un secreto que en todas las Fuerzas Armadas de Latinoamérica siempre existen núcleos golpistas castrenses que tienen el militarismo metido en la cabeza y que creen que los militares son la solución. Y la Fuerza Armada venezolana no es una excepción a ese mal atávico en las Fuerzas Armadas de toda América Latina. Eso existe. Que no tengan fuerza, que no se atrevan, gracias a Dios, porque la solución no son los golpes. Pero tenemos que advertir sobre un gobierno que está estimulando hasta esa salida absurda. Mira, yo les quiero decir algo a ustedes, y perdónenme esta cita casi anecdótica. Un día antes del entierro de Hugo Chávez, yo tuve una reunión con el general Miguel Rodríguez Torres, que entonces era uno de los hombres más importantes del régimen de Chávez. Una reunión privada que me pidió Miguel Rodríguez Torres, quien por cierto estaba muy acongojado y muy adolorido por la muerte de Chávez, y le correspondió pronunciar el último discurso antes que Chávez fuera inhumado. Y Rodríguez Torres me preguntaba cuál iba a ser la actitud de la oposición frente a la muerte de Chávez. Y yo le dije, mira, ten la total seguridad que va a ser de absoluto respeto, no solamente porque la muerte es un momento solemne, sino porque la oposición es respetuosa de los sentimientos de la gente que cree en Chávez o que creía en Chávez. Y efectivamente, los opositores fuimos absolutamente respetuosos. Hasta ofrecimos enviar una delegación de diputados opositores a las exequias de Chávez, y el propio chavismo nos dijo que no fuéramos porque eso se iba a entender como un acto de provocación y que ellos no podían garantizar la reacción de su gente. Sí, seguramente querían tener el patrimonio del dolor del ilustre muerto. Pero hasta eso llegó la oposición. Pero en medio de esa situación yo le dije a Miguel Rodríguez Torres, después que me hizo esa pregunta, y se lo pueden preguntar a Miguel Rodríguez Torres cuando lo vean. Dije, Miguel, uno de los peores daños que le hizo Hugo Chávez a este país fue sacar a los militares de los cuarteles. Dentro de 30 días, le dije, el presidente de este país, porque va a haber elecciones, va a ser un civil. O va a ser Enrique Capriles o va a ser Nicolás Maduro. ¿Cuál de los dos como civil podrá devolver a los militares a los cuarteles? Les estoy citando nombres y apellidos y hechos. Pues bien, lamentablemente Chávez sacó a los militares de los cuarteles y hay por ahí más de un militar regado. Afortunadamente no son en este momento mayoría en las Fuerzas Armadas, pero por ahí hay más de un militar creyendo que en este país se puede gobernar sin votos, solamente con fusiles. Los hay, claro que los hay. Y a esos sectores es que Nicolás Maduro está tentando para que lo tumben. Ojo, en esta última parte no comprometo a nadie. Esto lo he dicho yo solo. Yo no comprometo a mis compañeros de bancada porque no he hablado con ellos de este tema. Cuando nosotros hablamos del lapso de 6 meses, no es eso que llaman los abogados un lapso preclusivo a los 6 meses. Puede ser a los 2, a los 3, a los 5, a los 4. Dentro del lapso. Ahora, como la crisis se está acelerando y no, por cierto, por alguna actitud de la oposición por acelerar la crisis, sino que son los errores, los desaciertos, los latrocinios, las corruptelas del gobierno los que han acelerado la crisis, pues entonces los tiempos no los ponemos nosotros, los tiempos los pone la necesidad del país. Y si estamos interpretando como interpretamos la necesidad del país, tenemos que ofrecer una solución que, por cierto, cuando lo ofrezcamos seguro que el tribunal va a decir que es inconstitucional. El tribunal siempre va a decir que es inconstitucional. Bueno, veremos entonces qué vamos a hacer. Pero que sepa que el Tribunal Constitucional en este país no va a ser ni el gran elector de nada, ni el gran sostenedor de nada. Yo creo que están engolosinados porque por estas decisiones que han tomado, ellos creen que están ganando el juego. Que no se equivoquen. Pero es que el tiro les va a salir por la culata.
Porque ahora ¿qué van a decir? Ahora ¿qué van a decir? Después que esta rabulería, que esta trampa, le devolvió vida a ese cadáver, a ese muerto que es el decreto de emergencia. Ahí tiene su decreto. Vamos a ver qué va a pasar. Ahora son inexcusables, porque todos estos días se lo han pasado los de la fracción del gobierno aquí diciendo que no se pueden resolver los problemas porque nosotros lo aprobamos el decreto. Dicen por ahí que no hay mal que por bien no venga. Ahí tienen su muerto resucitado. Vamos a ver qué hacen. Vamos a ver si en los próximos días se va a remediar alguna de las calamidades por las que está atravesando el pueblo venezolano. Todas las medidas económicas dependen del Ejecutivo. Subir el precio de la gasolina, que lo suban, ese problema de ellos, el problema de la Asamblea. Seguir devaluando. No sé si van a reconocer que la moneda venezolana es poco menos que basura. Esa es una forma, por cierto, de destruir el nombre y la efigie del Libertador. La moneda, la inflación acumulada. ¿Qué medidas? Dependen de nosotros. De nosotros dependía aprobar o improbar. Improbamos porque ese decreto era muy malo. Por eso lo improbamos. Y de ñapa, por añadidura, porque ni siquiera tuvieron el coraje de informar, lo cual nos habría permitido incluso hacer más recomendaciones de las que hicimos, que por supuesto ninguna de las cuales el gobierno va a aceptar. Pero la actitud nuestra ha sido absolutamente diáfana. Es el gobierno el que sistemáticamente hace una propuesta y la recoge y liga que no se la aprueben para hacer lo que está haciendo. Pero veamos a ver si ahora con su muerto resucitado van a resolver algún problema. El poder que tiene la Asamblea Nacional, conforme a la Constitución, es de dictar leyes, de controlar las otras ramas del poder público y de debatir, y eso estamos haciendo. Si en la práctica algún poder trata de impedir que hagamos eso, simplemente está atentando contra la Constitución. Ahora, ¿cuál es la eficacia? Yo no le puedo decir que nosotros nos vamos a levantar en armas, pero esto va a ser crisis. ¿No cree usted que esto va a pasar por debajo de la mesa y que el país se va a cruzar de brazos ante un golpe que ha comenzado, este sí autogolpe, que ha comenzado porque el gobierno y su tribunal desconocen las decisiones de otros poderes como el Poder Legislativo Nacional? No le quepa la menor duda.